La crisis de la Venezuela petrolera. El 4 de diciembre de 1988, Carlos Andrés Pérez gana las elecciones presidenciales de Venezuela con el 52.89% de los votos. El 2 de febrero de 1989 toma posesión de su cargo, realizando el acto en la Sala Ríos Reina del Complejo Cultural Teresa Carreño. Durante su discurso, Pérez afirma su compromiso con el país. Asimismo, debido a una inflación durante el gobierno de Lucinchi, Pérez ve necesario introducir cambios en la economía. Pérez se basa en la carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional para hacer una serie de ajustes macroeconómicos. En su plan, Pérez toma medidas drásticas para aplicarse de forma inmediata y sin consultarlas. Estas decisiones afectarían o traerían cambios a nivel político, comercial, económico y social. Tomando en cuenta la crisis económica en la que se había sumergido el país, Pérez toma la decisión de realizar o hacer reformas en busca de la modernización del país. A este plan lo llamó el Gran Viraje. El 27 de febrero de 1989 surge el famoso Caracazo, a raíz de las medidas económicas que iba a tomar el presidente Carlos Andrés Pérez. En vista de que el pueblo venezolano estaba en desacuerdo con el plan económico expuesto por Pérez, las personas salen a la calle, donde estallan disturbios, saqueos y protestas. Tomando en cuenta esto, el presidente moviliza el ejército a las calles y declara toque de queda en todo el país. Este sacudón trajo consigo gran cantidad de muertos y desaparecidos. Muchos de los cuerpos fueron encontrados en fosas. Después de regresar de un viaje en Davos, entre la madrugada del 3 y 4 de febrero de 1992, se produce un alzamiento militar comandado por tenientes y coroneles, entre los que se encontraban Hugo Chávez Frías, Francisco Arias Cárdenas, Joel Acosta Chirinos, Jesús Urdaneta Hernández y Jesús Ortiz Contreras. Este grupo militar, encabezado por Hugo Rafael Chávez Frías, toma el control de la Casona, el Palacio Miraflores y la base aérea Francisco de Miranda. Ante este ataque, el presidente prevenido logra esconderse en un hotel, hasta que logró hablar por los medios y explicar la situación que estaba ocurriendo. El comandante Hugo Chávez, al ver que los objetivos no fueron logrados, se entregó. En mayo de 1993 se da inicio a dos gobiernos de emergencia. El primero, presidido por Octavio Lepage, el cual fue un sustituto provisional, y el segundo fue designado por el Congreso a Ramón Velázquez, a quien se le otorgó una ley habilitante que le daría poderes especiales para que decretara medidas extraordinarias en materia económica y financiera. La ley disponía de 90 días para dictar las medidas. El gobierno dictó el decreto ley número 3265 el 25 de noviembre de 1993, que estableció los mecanismos de participación de los estados y municipios en el IVA y creó el FIDE. En enero de 1994, el gobierno intervino el Banco Latino, institución acusada de violentar las leyes. Ocurrió un hecho fuera de lo común que creó una ola de rumores que tuvo amplia cobertura en los medios de comunicación, pero que no incidió de manera negativa en la actuación del presidente Velázquez y de su gobierno. Por otro lado, para la contienda electoral competían Osvaldo Álvarez, Claudio Fermín, Andrés Velázquez y Rafael Caldera, siendo ganador Caldera, el cual tomó posesión de su cargo el día 2 de febrero de 1994. Habló de un compromiso de solidaridad y expresó que dentro de su gobierno no figuraban ni la maxi devaluación ni el control cambiario. Terminando la sesión, sorprendió a la opinión pública con un anuncio que publicó el Diario de Caracas, que decía: los procesados militares serán puestos en libertad cuando se cumplan los requisitos institucionales. El 27 de junio de 1994, el presidente procedió a suspender las garantías contempladas en la Constitución Nacional de 1961. Esa noche, el presidente se dirigió a la nación y dijo que la gravedad del sistema financiero los había obligado a llevar a cabo un control cambiario. Esto causó polémica y revuelo, nacional e internacionalmente. Y en medio de esta situación, el Congreso se inclinó por oponerse a la suspensión.
y el 22 de julio se restituyeron las garantías suspendidas, dejando solo vigente la suspensión del artículo 96, referido a las libertades económicas. Ese mismo día, Caldera anunció una nueva suspensión de las mismas garantías. La situación parecía agravarse. El diario El Nacional había venido midiendo la opinión pública a través de una consulta abierta, la cual mostró que cerca del 90% de los que habían sido consultados se inclinaban a la renuncia de los miembros del Congreso, pues apoyaban al presidente. Venezuela ya se encontraba en recesión con crecientes niveles de inflación en febrero de 1994. La crisis del sistema financiero contribuyó a que se agravara la calidad de vida de la mayoría de la población. El desempleo rondaba el 14% de la población económicamente activa. En la esfera social, el Estado fue poco efectivo para resolver el deterioro de los servicios públicos. Se mantenía el problema de la violencia e inseguridad social, y como manifestación de eso, entre 1994 y 1997 se produjeron una serie de revueltas carcelarias con un trágico saldo en pérdidas de vidas humanas. El 6 de diciembre de 1998, Hugo Chávez Frías fue electo presidente de la República, apoyado por el partido Movimiento Quinta República. Se concentró en la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y a pesar de que nunca hubo un proyecto de Carta Magna, desde su campaña, Chávez, teniendo claro cuáles instituciones debían suprimirse o permanecer en lo fundamental, cuáles rediseñar y cuáles crear, expresaba la necesidad de reformarla. Tanto la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente como la promulgación de la Constitución de 1999 fueron sometidas a referéndum, y si bien fueron aprobadas con votos a favor, también hubo altos porcentajes de abstención al voto. A pesar de que este proceso tuvo una primera fase abierta al debate, también hubo una segunda etapa renuente a los aportes de otros sectores políticos. El 30 de julio del año 2000, Chávez fue elegido nuevamente presidente de la República para el periodo 2000-2007. Su gestión estuvo orientada a consolidar la transformación política que se había propuesto ejecutar durante su campaña electoral. Para el año 2000 hubo un incremento del 1,5% del Producto Interno Bruto. Se generaron planes para agilizar y diversificar el aparato productivo en los sectores energético, agrícola, pequeña y mediana industria, turismo, telecomunicaciones y construcción. En cuanto a la política exterior, Chávez hizo giras por los continentes para fomentar la confianza en el país y promover oportunidades de inversión. A partir del año 2001, la población expresó su descontento con el gobierno chavista debido al control de la economía y la sociedad por parte del Estado y a la amenaza a los derechos y libertades consagrados en la Constitución, fundamentalmente la libertad de expresión. En 2002, además del despido de 18.756 empleados de PDVSA que participaron en una huelga en contra de la politización de esta empresa y de las medidas económicas del gobierno, en diferentes ocasiones se solicitó la renuncia de Chávez a la presidencia. Por un lado, había marchas, huelgas gremiales y paros cívicos. Por otro, la comunidad internacional buscaba dialogar con el gobierno para fortalecer el sistema electoral y esclarecer los sucesos ocurridos el 11 de abril. Entre 2003 y 2004 se activaron las misiones, que desde un principio se orientaron a la atención de los problemas sociales prioritarios en las áreas de educación, salud, alimentación, trabajo y vivienda. En contraste con el periodo 1999-2003, el índice de inflación se ubicó en 18% y la tasa de desempleo disminuyó hasta ubicarse en 7,4% a finales de 2007. Y gracias a la renta petrolera, el gobierno se incorporó al sector productivo en el área de bienes y servicios. En diciembre de 2005, en las elecciones a la Asamblea Nacional, hubo un 75% de abstención y todos los escaños fueron ganados por simpatizantes de Chávez. Los candidatos de la oposición, en su mayoría, se retiraron de la contienda argumentando su falta de confianza en el poder electoral venezolano. Las elecciones presidenciales de diciembre de 2006 dieron como ganador a Hugo Chávez nuevamente. El 10 de enero de 2007 se juramentó como presidente reelecto para el periodo 2007-2013, anunciando que llevaría a Venezuela hacia el socialismo del siglo XXI. Este periodo se caracterizó por la compra de concesiones,
nacionalización y expropiación de importantes empresas de diferentes sectores del área productiva y económica del país y por el deterioro de las relaciones diplomáticas con varios países. Venezuela recibió un golpe a la libertad de expresión cuando Hugo Chávez anunció que no renovaría la concesión de Radio Caracas Televisión en diciembre de 2006. Esta medida fue tomada por la supuesta posición tomada por dicho canal durante el golpe de Estado del 2002. Los directivos del canal aseguraron que la licencia vencía en 2021 y que la decisión era una maniobra política para silenciar las voces contrarias a la revolución socialista. Luego de que la señal del canal fue interrumpida, el gobierno expropió los equipos de transmisión de la emisora y a los pocos minutos se comenzó a transmitir la señal de un nuevo canal estatal de servicio público llamado TVS. En la década de los 90, las elecciones dejaron de ser instrumento para la transmisión de preferencias desde los ciudadanos hacia el Estado y la participación electoral bajó en 1993 y 1998 a 60,2% y a 63,5% respectivamente. En esta década, la democracia venezolana empieza a dar traspiés. Un presidente destituido a través de un juicio político, una crisis financiera que desató presiones inflacionarias, una renta petrolera incapaz de cubrir los gastos mínimos del Estado y un severo programa de ajustes que condujeron a los venezolanos a mirar alternativas que prometían un cambio radical de la situación nacional. Durante este periodo, Venezuela ha visto el aumento de las violaciones de las libertades civiles y el ejercicio de los derechos políticos. El cierre de medios de comunicación, leyes que incentivan la autocensura y el amedrentamiento a los periodistas son ejemplo de ello. También lo son los juicios a políticos y activistas que se oponen al gobierno actual o el uso de los recursos del Estado para beneficio electoral del partido de gobierno. Con esta conclusión finalizamos nuestra exposición. Michelle Montero, Maribel Terán y quien les habla, Enrique March.